Hay mucha gente que todavía sigue pidiendo cierre del Congreso. Las consecuencias de esto parece que no son vistas con facilidad por parte de estas personas. Y claro, el cierre del Congreso puede ser algo muy cómodo para el régimen de Pedro Castillo. Pero ¿cuáles son las consecuencias para la ciudadanía? Incluso de aquellos que siguen aún confiando en el régimen que podría desarrollar Pedro Castillo sin Congreso. Vamos a revisarlo, acompáñame, mi nombre es Paul, esto es Política. Vamos allá. Primero tenemos que hacer un repaso acerca de las funciones de un Congreso. Pues, si no, no vamos a entender. No solamente es la función legislativa. Esa función que no solamente se trata de producir leyes, crear leyes, que la gente luego está diciendo, ¿qué leyes ha creado el Congreso? Bueno, no solamente se trata de crear, sino se trata de derogar aquellas que además están perjudicando el crecimiento y el progreso del país, ya sea en aspectos económicos, sociales, etc. También hay que derogar leyes, por tanto. Pero todo esto forma parte de una función, la función legislativa. Pero hay otra función más, la de control político. Esta es la función por la cual muchos partidarios de Pedro Castillo y del Partido de Perú Libre señalan que es la obstruccionista. El control político. Imaginemos que el Congreso se cierre. ¿Quién va a hacer control político? A Pedro Castillo. ¿Quién va a asumir esa vigilancia constante acerca de lo que hace Pedro Castillo? ¿O se están imaginando que Pedro Castillo, todas las políticas que haga en completa libertad, van a ser acertadas y van a producir buenos resultados, simplemente por la buena voluntad? Este es el punto del problema, que la gente piensa que todos los males del país se resumen en una cosa, la corrupción. Y si bien es cierto, la corrupción se lleva millones y millones de soles, también es cierto que no es el único problema en el país, que la corrupción incluso puede ser alentada por el mismo sistema que tenemos montado. Es algo que muy poca gente se ha puesto a pensar. ¿Por qué estamos andando en círculos? ¿Por qué siempre estamos esperando al iluminado, al presidente íntegro moralmente, que con su buena voluntad y con el poder de crear una norma o un decreto pueda reducir o desaparecer la pobreza, pueda hacer que el país crezca al 6 o 7%, puede hacer que este país se convierta en uno de los países desarrollados? No funciona así. No se trata de buena voluntad. La cosa es mucho más compleja. Por tanto, seguir esperando a ese presidente íntegro moralmente, a ese presidente que diga la verdad, que no se emborrache con el poder, que dicho sea de paso, si cierran el Congreso, pues ese poder será absoluto. Y recuerden esto, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto es una máxima. Por eso es que los políticos traicionan sus propias promesas, porque el poder corrompe. Por eso es importante entender que no le podemos dar todo el poder a una sola persona. Ese poder se tiene que atomizar. Se tiene que atomizar también en un poder, que es el legislativo, que tenga opositores a ese gobierno, porque ellos son la única garantía de que hagan realmente un control político genuino, de verdad, a el poder que ostenta el presidente. Sin ese poder, sin ese control político, sin esa función de control político, ¿quiénes se creen que se va a convertir en el control político de Pedro Castillo? ¿El Partido de Perú Libre? ¿Los ministros van a controlar al presidente? No hay otra alternativa. Los que realmente van a hacer control político a cualquier presidente, no solamente a Pedro Castillo. Imagínense ustedes que Keiko Fujimori haya ganado estas elecciones. ¿Quién haría control político a Keiko? ¿Los ministros? ¿Fuerza Popular? No, lo harían los opositores, no solamente Perú Libre. Seguramente los opositores también al fujimorismo del centro o la derecha, que no toda la derecha se resume en Keiko Fujimori. Así que establezcamos eso con claridad. Pedro Castillo y cualquier presidente necesita de control político. Y los únicos que van a garantizar un control político real son los opositores. Ellos van a vigilar si Pedro Castillo, las políticas que haga,
por más buena voluntad que tenga, que también esto es discutible, ya sabemos que el poder corrompe y es probable que ellos o cualquier político que esté ostentando en el poder quiera más poder. Siempre se trata de eso. Recordemos que la política es el juego por el poder. Es por eso que se tiene que contrapesar. Así que dejemos de repetir cierres del Congreso como si esto va a destrabar lo que tenemos aquí, el problema que tenemos de la crisis política en el país. Pedro Castillo, lo cierto y real es que necesita un control político y solamente lo puede ejercer el legislativo a través de las fuerzas de oposición al gobierno. Siempre tiene que ser así. Esto debe quedar claro. Así sea Keiko Fujimori, López Aliaga, Urresti o quien sea, necesita un contrapeso, un control político. Necesita una prensa libre que, aunque sea antipática, aunque sea muy crítica, destructivamente crítica, es necesario que sea libre. ¿Se imaginan la prensa? ¿Que sea una simple extensión del gobierno? No. Sencillamente, en política, los poderes se deben contrapesar. Así que, entendiendo esto, solamente podemos vislumbrar una posible salida a la crisis. No cierres del Congreso. Se tiene que solventar solo Pedro Castillo, con capacidad de gestión. El Congreso, por otro lado, cuando se habla de que es obstruccionista, mucho cuidado con esta palabra, porque la palabra obstrucción casi siempre es usado por dictadores. Siempre. Lo utilizó Alberto Fujimori en el 92, perdón. Lo utilizó Vizcarra y ahora nuevamente lo quieren utilizar. Esa palabra obstrucción suena muy justiciera, ¿no? Como que tiene que acabarse con esa obstrucción. Que la obstrucción me está entorpeciendo lo que yo quiero hacer, lo bueno que yo quiero hacer. Eso implicaría también creer que ese político necesariamente quiere hacer cosas solamente buenas. Y no hay garantía en un político, ni debe haber garantía de ningún político desde la ciudadanía. Desde la ciudadanía siempre debe haber una vigilancia constante. Esto es algo que nos debe quedar claro. Así que, nada, si te gusta este vídeo y si quieres seguir más contenido de este canal, pues suscríbete. Hasta aquí, hasta el próximo vídeo. Chao.